Vamos a comentar ahora un poco, como hemos dicho antes, la operación Postmaster. Fue una operación especial británica llevada a cabo en la isla española de Fernando Po, ahora conocida como Bioko, frente a la costa oeste de África, en el Golfo de Guinea, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta misión fue realizada por la SSRF, que se traduciría como la Fuerza de Incursiones a Pequeña Escala, y la SOE, que hemos mencionado para hablar de la película, que sería la Dirección de Operaciones Especiales. Tuvo lugar en enero de 1942 y su objetivo era abordar los barcos italianos y alemanes en el puerto y llevarlos hasta Lagos. La SSRF, bajo el mando del mayor Gus March Phillips, que como veis es un nombre real, partió de Gran Bretaña en agosto de 1941 y navegó con un barco, que también respeta el nombre, Maid of Honor, hasta la colonia española. Las autoridades británicas en la zona se negaron completamente a apoyar esta incursión, porque la consideraban una violación de la neutralidad española, pero el permiso para que esta operación se llevase a cabo finalmente vino de la Oficina de Asuntos Exteriores en Londres. El 14 de enero de 1942, mientras los oficiales de los barcos asistían a una fiesta organizada por un agente de la SOE, los comandos entraron en el puerto a bordo de dos remolcadores, redujeron las tripulaciones de los barcos y posteriormente se hicieron a la mar, incluyendo en esta incursión al buque que se menciona en la peli, al mercante italiano Duquesa d'Aosta. La incursión a nivel internacional mejoró la reputación de la SOE en un momento crítico y demostró su capacidad para planificar y llevar a cabo operaciones secretas sin importar, como se puede ver, las consecuencias políticas. Bueno, en 1941 la Marina Británica había comenzado a recibir informes de que los submarinos alemanes estaban utilizando los ríos en las partes de África controladas por la Francia de Vichy, colaboracionista, como bases para reabastecimiento de combustible. La unidad seleccionada para investigar estos informes fue la Fuerza de Incursiones a Pequeña Escala, la SSRF, a la cual también se le conocía popularmente como el Comando número 62. La SSRF se había formado en 1941, en ese año, y consistía en un pequeño grupo de 55 personas, entrenadas en tácticas de comando y que trabajaban con la Dirección de Operaciones Especiales, la SOE. Aunque estaban bajo el control operativo del Cuartel General de Operaciones Combinadas, el susodicho comando número 62 estaba bajo el mando directo del mayor, interpretado en la película por Henry Cavill, Gus March Phillips. El Maid of Honor, barco de 65 toneladas, partió del puerto de Poole el 9 de agosto de 1941 rumbo a África Occidental. La tripulación de 5 hombres estaba también bajo el mando de March Phillips. El resto de la SSRF, bajo el mando del capitán Geoffrey Appleyard, había partido antes, a bordo de un barco de transporte de tropas. El 20 de septiembre de 1941, después de 6 semanas de navegación, el Maid of Honor llegó a Freetown, en Sierra Leona, y Freetown fue, digamos, el punto de encuentro acordado para ambos grupos, habiendo llegado el grupo de Appleyard a finales del mes de agosto. Tras la llegada del Maid of Honor a Freetown, pues comenzó la búsqueda de las bases de submarinos alemanes. Navegando por los numerosos ríos y deltas de la zona, no lograron localizar ningún submarino, ni ninguna prueba, ni ninguna evidencia que les llevara a pensar que existía por allí ninguna base de submarinos. Sí, pues de todos modos la SOE mantuvo su presencia en África Occidental, donde por otra parte podía observar de primera mano los territorios franceses de Vichy, los españoles y los portugueses, con la intención de identificar y también, por supuesto, obstaculizar cualquier actividad que amenazara las posesiones coloniales británicas. Así que mientras los comandos buscaban las bases de submarinos alemanes, los agentes de la SOE se dieron cuenta de la presencia de 3 buques en el puerto de Santa Isabel, en la isla española de control español de Fernando Po, a 30 kilómetros de la costa de África,
cerca de la frontera de Nigeria y Guinea. Los 3 barcos, como podéis imaginar, pues el primero de ellos, el mercante italiano de 8.500 toneladas Duquesa d'Aosta, el gran remolcador alemán Likomba y una barcaza diésel, la Vibundi. El Duquesa d'Aosta tenía una radio en funcionamiento constante que lógicamente se consideraba una amenaza. Tenía pues el potencial, pues obviamente, de proporcionar detalles sobre los movimientos navales aliados, ¿no? La carga declarada del barco, por otra parte, incluía 3 millones de libras de lana, 316.610 libras de pieles, 1,3 millones de libras de materiales para curtido, 4 millones de libras de copra, 544.660 libras de fibra de asbesto crudo y más de 1,1 millones de lingotes de cobre electrolítico, tal cual, tal cual. Esto es lo que se supone que figuraba en el manifiesto de carga, pero la primera página de ese manifiesto no fue presentada a las autoridades portuarias y el capitán del barco se negaba completamente a proporcionar detalles, lo que por supuesto llevó a la especulación de que este barco podía también estar transportando armas o municiones o las dos cosas. En sus visitas a la isla, el agente de la SOE, Leonard Wise, mantuvo los barcos bajo observación y en agosto de 1941 presentó un plan para apoderarse del Likomba y deshabilitar por completo el Duquesa d'Aosta. La aprobación para la operación militar en un puerto neutral fue dada por la Marina británica finalmente el 20 de noviembre de 1941. Bueno, para transportar a los asaltantes a la isla, los que tenían que llevar a cabo la misión, se les proporcionaron otros 2 remolcadores, aparte de los que se supone que tenían que capturar, se les proporcionaron 2 remolcadores, uno llamado Vulcan y el otro Nuneaton, que estos los proporcionó el gobernador de Nigeria, un señor que se llamaba Sir Bernard Buniyon. La fuerza de asalto consistiría solamente en 32 hombres, 4 agentes de la SOE, 11 comandos de la SSRF y 17 hombres que fueron reclutados de la población local para tripular los 2 remolcadores. La misión sufrió un revés cuando el oficial general británico que estaba al mando del comando de África Occidental, que era un general, se llamaba Sir George Giffard, se negó completamente a apoyar la misión. Se negó a liberar a los 17 hombres requeridos, afirmando que comprometería algunos planes no revelados supuestamente que tenía en la mente, y también que el acto pues, se vería como piratería y que podía llevar a represalias, sobre todo por parte del gobierno español. Así, respondiendo a las preocupaciones de este grupo del GOC de África Occidental, la Marina suspendió la operación. La Oficina de Asuntos Exteriores tampoco estaba en principio a favor de la operación, ni tampoco la Embajada Británica en Madrid, que estaba muy preocupada por las posibles reacciones del gobierno español. La aprobación final, eventualmente respaldada por la Oficina de Asuntos Exteriores, no se dio hasta el 6 de enero de 1942, bajo el argumento de que, aunque la sospecha de la participación británica en la incursión era inevitable, lo que contaba era evitar dejar cualquier prueba tangible. Bueno, como medida de precaución, la Marina también envió al HMS Violet, una corbeta de la clase Flower, para interceptar los buques en el mar, lo que proporcionaría una cover, ¿no? Una historia de cobertura de que habían sido interceptados mientras intentaban regresar a Europa porque la misión no había sido aprobada y estaba fuera de la ley, ¿no? Por lo que se refiere a la misión en sí, un agente de la SOE, Richard Lippett, había obtenido empleo en la compañía naviera John Holt & Co. de Liverpool, que tenía oficinas comerciales en la isla, en Fernando Po. Entonces, tras asumir el cargo, comenzó poquito a poquito a hacer preparativos para la incursión. Se dio cuenta de que la tripulación del barco principal en cuestión, del Duquesa d'Aosta, pues tenía la costumbre de aceptar invitaciones a fiestas en tierra. Y había incluso celebrado su propia fiesta a bordo del barco, pues mira, en 6 de enero de 1942, por ejemplo. Así que, bajo la apariencia de un asistente a la fiesta, Lippett consiguió obtener información sobre la preparación del barco para cuando pretendía zarpar, número de tripulantes, arreglos de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera.
Los asaltantes partieron de Lagos en sus 2 remolcadores en la mañana del 11 de enero de 1942. Y mientras navegaban, practicaron el descenso de Folbots y el abordaje de barcos en el mar bajo el mando del capitán Graham Hayes. Se acercaron al puerto de Santa Isabel y a las 23:15 y 23:30 horas del 14 de enero de 1942, ambos remolcadores estaban en posición, a 180 metros del puerto. En tierra, Lipet había organizado que los oficiales del Duquesa d'Aosta fueran invitados a una cena. Entonces, 12 oficiales italianos y 2 oficiales alemanes del Likomba, de uno de los 2 remolcadores que hemos comentado antes, de los otros 2 barcos que acompañaban al Duquesa d'Aosta, asistieron. Los equipos de abordaje se reunieron en las cubiertas de los 2 remolcadores mientras entraban en el puerto. El Vulcan, con March Phillips y su segundo al mando Appleyard, se dirigió hacia el Duquesa d'Aosta. Y a medida que se acercaban, pues se podía ver algunos hombres en la cubierta trasera del buque, pero parecía que no estaban prestando mucha atención, más que para enfocarles con una linterna y saludar, ¿no? Al mismo tiempo, los otros barcos, bajo el mando de Hayes desde el Nuneaton, estaban siendo llevados hacia el Likomba y el Burundi, que estaban amarrados juntos. Interpelados por un vigilante del Burundi, lo convencieron con la respuesta de que era el capitán del barco que regresaba a bordo. Bueno, parece que se lo creyeron. Los hombres que iban en las canoas abordaron el Burundi y los 2 hombres de la tripulación de guardia pues acabaron saltando por la borda. Entonces, colocaron cargas explosivas en la cadena del ancla, un guiño que se hace en la película también, y entonces los comandos guiaron al Nuneaton junto al Likomba para tomarlo, ¿no? Y para llevar al Burundi pues, al remolque. Tan pronto como estuvieron listos, las cargas fueron detonadas, las anclas quedaron liberadas y el Nuneaton comenzó a remolcar al Likomba fuera del puerto. Entonces, 11 hombres del Vulcan consiguieron abordar el barco principal, el Duquesa d'Aosta. Y mientras un grupo colocaba cargas en las cadenas de las anclas, igual que habían hecho con el otro, pues otro grupo buscaba debajo de la cubierta, se dedicaba a hacer prisioneros. Al hacer explotar las cadenas de las anclas, el Vulcan comenzó a remolcar, ¿no? al Duquesa d'Aosta fuera del puerto. Pero claro, como es natural, las explosiones alertaron a la población de la ciudad, como poco, ¿no? Como poco a la población de la ciudad, que comenzó pues, a reunirse en el muelle a ver qué pasaba, pero aún así no hicieron ningún intento de detener la salida de los barcos. Había varios emplazamientos de artillería antiaérea que se dedicaron a abrir fuego contra objetivos imaginarios porque creían que las explosiones habían sido causadas por un ataque aéreo. Sin embargo, pues bueno, los cañones que protegían el puerto de los ataques desde el mar, pues ni caso, ni se movieron, ni mu, permanecieron completamente en silencio, o sea, ni nada. Desde que entraron en el puerto hasta que salieron con los barcos remolcados, la operación había durado 30 minutos, sin ninguna baja en el grupo de asalto. Rotundo éxito. Así que ya en el mar, el 15 de enero del 42, el mayor March Phillips estableció una rutina de vigilancia y entonces, pues bueno, se dedicaban mayormente a vigilar a los prisioneros, en total 29 que habían podido capturar. ¿Qué pasó? Que durante la noche comenzaron a tener problemas con los motores de los remolcadores y con las cuerdas de remolque de los barcos que habían capturado, ¿no? Y al día siguiente, el Vulcan pudo alcanzar la ubicación del encuentro y encontrarse, capturarse entre comillas, fue capturado entre comillas por el HMS Violet que hemos comentado antes. El Nuneaton, que tenía verdaderos problemas con el motor, logró contactar a un carbonero nigeriano, que se llama Ilorin, que a su vez contactó con Lagos y se envió un barco que los remolcó al puerto, ¿no? Al puerto de Lagos. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo esta operación, ¿no? Tan curiosa? Como hemos comentado, la Dirección de Operaciones Especiales, pues con esta operación demostraba su capacidad para llevar a cabo misiones sin importar las consecuencias políticas. El ministro del gobierno que estaba a cargo de la SOE, un tal Hugh Dalton, informó en persona al primer ministro Winston Churchill sobre el resultado de la incursión
Y también expresó su creencia de que otros gobiernos neutrales quedarían impresionados de que Gran Bretaña, si fuera necesario, ignoraría las formalidades legales de la guerra en sus esfuerzos por tener éxito. La gente a cargo de la estación de África de la SOE presentó un informe al jefe, su jefe de la SOE, Colin Gavins, como he dicho, reflexionando sobre el éxito de la operación, ¿no? Postmaster. Quizás la próxima vez, decía, no sea necesario realizar negociaciones prolongadas antes de emprender una operación de 30 minutos, ¿no? Haciendo gala de su ironía y humor inglés. Por otro lado, por supuesto, el gobierno español estaba furioso por la incursión, que se consideró una violación de la neutralidad del país. El ministro de Asuntos Exteriores del régimen en ese momento, Serrano Suñer, describió la operación como, comillas, un ataque intolerable a nuestra soberanía. Ningún español puede dejar de ser conmovido por este acto de piratería cometido en desafío de todo derecho y dentro de aguas bajo nuestra jurisdicción. Y el hombre seguía, ¿eh? No se sorprendan si devolvemos la respuesta que el caso exige, la de las armas. Cierro comillas. En Alemania, las emisoras de radio informaron que un destructor británico había entrado en el puerto y había lanzado cargas de profundidad para volar los cables del ancla y la tripulación del barco había sido fusilada. Lo más curioso, por decirlo de alguna manera, es el Volkische Beobachter, el periódico de propaganda, ¿no? del partido del régimen alemán, se entiende, que en su edición del 21 de enero del 42 publicó un artículo con el titular, comillas, «Negaciones británicas, mentiras de la Marina sobre un acto de piratería». Bueno, la inteligencia naval británica emitió su propio comunicado, ¿no? Dando un poco de respuesta a toda esta movida. En vista que las alegaciones alemanas de que las fuerzas navales aliadas han ejecutado una operación contra barcos del Eje en el puerto español de Santa Isabel, Fernando Po, la Marina británica considera necesario declarar que ningún barco británico o aliado estaba en las inmediaciones. Bueno, como resultado de la transmisión alemana, el comandante en jefe británico envió patrullas de reconocimiento para cubrir el área, ¿no? Todo sea por mantener la mentira. Se ha recibido un informe de que se ha avistado un gran barco no identificado y los barcos de la Armada Británica se dirigen al lugar para realizar las investigaciones pertinentes, ¿no? Por decirlo. Bueno. Los detalles de la incursión se mantuvieron en secreto incluso para los jefes de Estado Mayor británicos, quienes solamente fueron informados el 18 de enero de 1942 de que el Duque de Aosta había sido interceptado a 230 millas, unos 370 kilómetros de la costa, y estaba siendo llevado a Lagos. En Fernando Po, Richard Lippett, quien había permanecido en la isla, fue interrogado por las autoridades españolas el mismísimo 17 de enero de 1942, pero mira por dónde, logró convencerlos de que no había tenido nada que ver con la partida de los barcos, ni había gastado dinero en la fiesta para los oficiales. Total, que fue liberado el 27 de enero de 1942, aunque no se le permitió abandonar la isla. Al final salió en secreto en una canoa y llegando a territorio británico el 1 de marzo de 1942. Por lo que se refiere al Maid of Honor, el famoso barquito, que además es el primero que se ve en la peli, ¿no? Quedó en Lagos y finalmente fue vendido al gobierno de Sierra Leona. El Duque de Aosta fue llevado a Greenock y luego gestionado por Canadian Pacific, cambiándole el nombre como Empire Yukon, trabajando para el Ministerio de Transporte de Guerra. El Lycomba fue gestionado por las líneas Elder-Dempster, que también le cambió el nombre y le puso Malakel en 1947, y en 1948 lo vendió a Liberia. Bueno, después del asalto al mayor, Arch Phillips, se le otorgó la Orden del Servicio Distinguido. A Hayes, la Cruz Militar, y a Appleyard una barra en la Cruz Militar que ya tenía. Lippett y Hayes fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico. Y el otro comandante, el único marinero profesional que había en el asalto,
el que ya hemos mencionado, Anders Lassen, que había sido además el primero en abordar el barco, el Duquesa de Aosta. Pues por su eficiencia destacada en poner en marcha el barco, se le otorgó una comisión, un mando, digamos, ¿no? en el campo de batalla y la concesión inmediata de la Cruz Militar. Bueno, la película podría acabar aquí, que es precisamente donde acaba, ¿no? Pero nos hemos saltado en la película pues la parte fea, que es la del final, porque verdaderamente el mayor Max Phillips fue asesinado durante la operación Aquatint en el septiembre del 42. En la misma misión, Hayes evitó ser capturado y cruzó la frontera española, pero le entregaron a los alemanes, quienes lo mantuvieron en confinamiento solitario durante 9 meses antes de ejecutarlo fusilándolo el 13 de julio del 43. Appleyard se unió más tarde al Servicio Aéreo Especial y el mismo día que estaban matando a Hayes, Appleyard fue reportado como desaparecido, porque su avión no regresó de una misión. Lassen también se unió al Servicio Aéreo Especial, se le otorgaron 2 barras a su cruz de mérito, fue ascendido a comandante, pero fue asesinado en Italia en 1945 y de modo póstumo se le otorgó una Cruz Victoria, ¿no? Por las acciones. Así que hasta aquí un poquito de revisión de la última peli de Guy Ritchie y de la operación real en la cual se basa. Espero que os guste y que no os perdáis ninguno más como este. Por favor, suscribíos, decid algo, poned likes, comprarme algo, regalarme un café, enviarme una espada láser. Haced lo que queráis, pero siempre con alegría y sin miedo. Adiós.